Mi nombre es Ramón Hernández, cuento con 68 años de edad y resido aquí mismo en Guanajuato, en el corazón de México, muy cerca de San Miguel de Allende. Soy sargento retirado de la Policía Federal, aunque aún me mantengo activo a medio tiempo en la administración del cuartel, laborando de 2 de la tarde a 6 de la noche. ¡Ay, caray! La historia que me dispongo a compartir hoy transformó por completo el rumbo de mi existencia, y quién sabe, tal vez también impacte la suya, pues nunca se sabe quién realmente nos acompaña en el camino, ni siquiera después de toda una vida compartida. Nací en Guanajuato en el año 1957. Crecí sintiendo el frío penetrante del invierno en la sierra y disfrutando de los tacos de carnitas más deliciosos de toda la región. Mi infancia fue modesta, pero nunca carecimos de lo esencial. Mi padre trabajaba en los ferrocarriles nacionales, y desde que era niño anhelaba servir a mi patria, portar un uniforme y realizar algo significativo, y así lo hice. Ingresé a la Policía Federal a los 18 años, en 1975, y dediqué mi vida a la protección de la ciudadanía. En 1985, a mis 28 años, conocí a Lupita en una fiesta del pueblo. Me enamoré perdidamente de su belleza, de su dulzura, de su sonrisa encantadora. Contrajimos matrimonio al año siguiente y continuamos nuestro camino juntos. Nunca fuimos ricos, eso es cierto. El salario de un policía no hace milagros, pero siempre vivimos con dignidad. Construimos nuestra casita poco a poco, con esfuerzo y dedicación. Tuvimos 2 hijos que ya crecieron y viven lejos de nosotros. Fueron 33 años juntos. ¿33 años, muchachos? Casi 4 décadas compartiendo la misma cama, la misma mesa, los mismos sueños. O al menos eso era lo que creíamos. Hace algún tiempo comencé a notar ciertas señales extrañas, detalles insignificantes, ¿saben? Detalles que un hombre que ha dedicado su vida a la seguridad aprende a no pasar por alto. Un perfume diferente impregnado en el sofá, copas de vino en el fregadero al regresar a casa, cuando Lupita sabía perfectamente que yo no bebía debido a mi medicación para la presión arterial. Lupita, visiblemente cansada cada vez que regresaba del trabajo. Una vecina me preguntó acerca del Mercedes negro que solía estacionarse frente a mi casa, y las sábanas siempre recién lavadas los martes y jueves. Si les está gustando mi relato, les agradecería un me gusta para alegrar este viejo corazón. Suscríbanse al canal para no perderse mis próximas historias de vida, y cuéntenme en los comentarios desde qué lugar del mundo están viendo este vídeo y qué hora es allí. Me llena de alegría saber desde qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Mi infancia en Guanajuato fue similar a la de cualquier niño de provincia en la década de los 60. Nací en 1957 y crecí correteando por las callejuelas, nadando en el río, comiendo tunas directamente de los nopales en el patio de mi casa y jugando canicas con los vecinos. Mi padre, Miguel Hernández, era ferrocarrilero de los Ferrocarriles Nacionales de México. Trabajaba en la estación que conectaba Guanajuato con Querétaro y la Ciudad de México. Los fines de semana me llevaba a contemplar la llegada de los trenes, aquellas máquinas imponentes que transportaban personas de todas partes. Mi madre, Dolores, preparaba las mejores gorditas de la Valenciana, el barrio donde nací, y las vendía en el mercado los domingos. Crecí escuchando historias de la Revolución Mexicana, de Pancho Villa y sus dorados. Mi abuelo había participado en la Revolución de 1910 y relataba anécdotas de las batallas entre federales y revolucionarios que tuvieron lugar aquí mismo, en las colinas de Guanajuato. Fue él quien me enseñó a montar a caballo cuando apenas tenía 7 años. En 1964, salíamos muy temprano, con la neblina aún cubriendo el campo, y regresábamos solo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. En la escuela no era el más aplicado, pero me esforzaba. Recuerdo que en 1967, a los 10 años, nuestra maestra nos llevó a ver la primera televisión de la ciudad, instalada en la plaza principal. Todos quedamos boquiabiertos ante aquella cajita que proyectaba imágenes en blanco y negro. Fue todo un acontecimiento para una ciudad del interior en aquella época. La vida era sencilla, pero tenía sus encantos. El aroma del pan recién horneado que mi madre preparaba en las mañanas de invierno, el café de olla compartido en círculo con los vecinos, las partidas de cartas que se prolongaban durante toda la tarde cuando llovía. Degustábamos mole poblano, frijoles charros y carnitas los domingos. Durante las fiestas patrias, en septiembre, toda la ciudad se engalanaba y los hombres desfilaban a caballo por las calles con sus trajes de charro.
Fue en este ambiente donde crecí, entre el respeto por la tradición y la disciplina que mi padre me inculcó. En 1972, a los 15 años, ya tenía claro que quería servir a mi país. Cuando México organizó el Mundial en 1970, desfilé orgullosamente con la bandera nacional por las calles de Guanajuato. Aquello me marcó profundamente, la idea de pertenecer a algo más grande, de defender nuestra tierra. En 1975, con 18 años recién cumplidos, ingresé a la Policía Federal. Mi madre lloró el día en que partí hacia la Ciudad de México para recibir el entrenamiento básico, pero mi padre se llenó de orgullo. Ve, hijo, demuéstrales de lo que es capaz un hombre de Guanajuato, me dijo, dándome un fuerte abrazo antes de subir al autobús. El entrenamiento fue arduo. Híjole. Despertar a las 5 de la mañana, correr kilómetros cargando equipo pesado, aprender a disparar, técnicas de defensa personal, legislación. Durante los primeros meses me dormía tan exhausto que ni siquiera soñaba, pero poco a poco me fui adaptando. En 1976 regresé a Guanajuato como oficial capacitado y fui asignado al 4º Regimiento de Policía Montada. Realizaba rondas a caballo por los ranchos de la región, combatiendo el abigeato, que es el robo de ganado, un delito muy común en la zona. Mi padre falleció en 1979. Yo tenía 22 años. Un infarto se lo llevó mientras trabajaba en la estación. Fue un golpe muy duro. Mi madre pasó a vivir sola y yo, siendo hijo único, dividí mi tiempo entre el cuartel y el cuidado de ella. Fueron años difíciles, pero el trabajo en la policía me brindaba un propósito. Fui ascendido a cabo en 1980, a los 23 años, y comencé a destacar en operaciones rurales. La década de los 80 trajo consigo cambios tanto para México como para mi persona. Con las reformas políticas que siguieron a años de gobierno del PRI, nuestro trabajo en seguridad también se fue transformando. En 1983, a los 26 años, fui ascendido a sargento tras frustrar una operación de contrabando en la frontera con Estados Unidos. Recibí una medalla de honor y mi nombre apareció en el periódico local El Sol de Guanajuato. Mi madre recortó el reportaje y lo guardó en un álbum que conservaba con mis logros. Fue en 1985, cuando tenía 28 años, que mi vida dio un giro definitivo. Acababa de recibir otro ascenso en la policía después de una operación exitosa. Era un sábado de agosto. El invierno ya estaba llegando a su fin, pero el frío aún calaba los huesos aquí en Guanajuato. Me invitaron a una fiesta de aniversario del Club Social, uno de los más tradicionales de la ciudad. Yo no era muy dado a las fiestas, prefería pasar mi tiempo libre pescando en la presa o jugando fútbol con mis compañeros del cuartel, pero ese día decidí asistir. El salón estaba repleto de gente, con el mariachi interpretando aquellas canciones que invitaban a las parejas a bailar en la pista. Fue entonces cuando la vi. Lupita lucía un vestido azul. Tenía el cabello castaño a la altura de los hombros y una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Ella tenía 24 años en esa época. Era maestra recién graduada en la escuela municipal del centro. Me armé de valor y la invité a bailar. Nunca he sido bueno en eso. Pisé su pie varias veces, pero ella se rió de una manera tan genuina que me desarmó por completo. «Tú eres de la Federal, ¿verdad?», me preguntó mientras bailábamos. «Te he visto algunas veces en la plaza, siempre muy elegante con tu uniforme». Me sentí un poco avergonzado, pero confirmé. Conversamos toda la noche. Descubrimos que teníamos amigos en común. Cuando la acompañé hasta su casa en la calle Hidalgo, le pedí su número de teléfono. Ella escribió el número en una servilleta y me lo entregó con una sonrisa que no pude olvidar durante días. En la semana siguiente me armé de valor y la llamé. Acordamos encontrarnos en el Café Portal, un punto de encuentro tradicional de la ciudad desde los años 70. Pedí un café negro y ella un chocolate caliente con pan de muerto, un postre típico de la región. Conversamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros sueños. Lupita había nacido en Celaya, pero se mudó a Guanajuato cuando era niña porque su padre, que trabajaba en Bancomer, fue transferido. Me contó sus planes de especializarse en alfabetización y cuánto amaba enseñar a los niños. Nos encontramos varias veces en los meses siguientes. La llevé a conocer el Cerro de la Bufa, desde donde se puede disfrutar de una vista privilegiada de la ciudad. Hicimos picnics en el Parque Guanajuato.
Asistimos a espectáculos en el Festival Cervantino. En diciembre de 1985 le pedí a Lupita que fuera mi novia oficialmente, con una cena en el restaurante El Viejo Saguán y un ramo de flores del campo que recogí personalmente. Mi madre, Dolores, adoró a Lupita desde el primer momento. Esta muchacha tiene futuro, hijo, me dijo después de que Lupita se fuera de nuestra comida dominical. No la dejes escapar. Y no lo hice. En junio de 1986, después de un noviazgo de 6 meses, le pedí matrimonio a Lupita. Celebramos una ceremonia sencilla en la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, con la presencia de nuestros familiares más cercanos y algunos colegas de la policía y de la escuela donde ella enseñaba. Con mi salario de sargento conseguí financiar una casa pequeña en el barrio de San Javier. No era nada lujosa, pero era nuestro hogar. Lupita continuó dando clases y yo seguí en la policía. Durante los primeros años de matrimonio, nuestra rutina fue tranquila. Yo salía temprano para el cuartel. Ella iba a la escuela. En mis días libres hacíamos carne asada en el patio e invitábamos a los vecinos, o íbamos a pescar a la presa de la región. La vida era sencilla, pero éramos felices, o al menos eso era lo que yo creía. En 1988, a los 31 años, recibí la noticia de que iba a ser padre. Lupita estaba embarazada de nuestro primer hijo. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Pinté yo mismo la habitación del bebé, monté la cuna y pasé horas imaginando cómo sería sostener a aquel niño en mis brazos. En marzo de 1989 nació nuestro hijo Miguel. Ver a aquel pequeñito con los ojos de su madre, y según decían, con mi barbilla, me conmovió de una manera que no puedo explicar. La vida adquirió un nuevo significado. Me dediqué a trabajar aún más duro, haciendo horas extras siempre que fuera posible para garantizar que a mi hijo no le faltara nada. En 1992, a los 35 años, fui ascendido a segundo sargento, lo que significó un aumento de salario. En el mismo año, Lupita quedó embarazada nuevamente y en abril de 1993 nació nuestra hija, Ana María. Nuestra familia estaba completa. Los años 90 fueron de mucho trabajo y dedicación. Crié a mis hijos enseñándoles valores de honestidad y respeto, como mi padre había hecho conmigo. Miguel era más parecido a mí, callado y observador. Ana María, en cambio, se parecía más a su madre, habladora y sociable. Lupita era una excelente madre, paciente y cariñosa. A veces, cuando llegaba del cuartel tarde en la noche, la encontraba dormida en la silla con uno de los niños en el regazo y un libro de cuentos abierto sobre sus piernas. Era una escena que me llenaba el corazón de ternura. En 1997, a los 40 años, perdí a mi madre. Dolores falleció a causa de una neumonía que no pudo superar. Fue un golpe muy duro. Tuve que ser fuerte por mis hijos y por Lupita, pero por dentro estaba destrozado. Mi esposa fue mi apoyo en ese momento difícil. Ella se encargó de todos los preparativos del funeral, recibió a los parientes y preparó comida para todos. Por la noche, cuando finalmente nos quedamos solos, me abrazó y me permitió llorar en su hombro. Todo pasará, Ramón, susurró. Estoy aquí contigo. Los años 2000 llegaron y con ellos nuevas responsabilidades. En 2001, a los 44 años, fui ascendido a primer sargento de la Policía Federal. La ceremonia tuvo lugar en el cuartel central de Guanajuato, con la presencia del comandante regional. Lupita y los niños estaban allí, orgullosos. Miguel, con 12 años, ya mostraba interés por la carrera militar. Siempre me pedía que le contara historias de las operaciones. Ana María, con 8 años, era mi consentida, muy inteligente, siempre con un libro bajo el brazo. Nuestra casa en el barrio de San Javier ya era pequeña para una familia de 4 personas. Entonces, en 2003, a los 46 años, conseguí financiar una casa más grande en el barrio de Pastita, más cerca del centro. Era una casa antigua que necesitaba reformas, pero tenía 3 habitaciones y un patio grande donde planté naranjos, limoneros e incluso una parra de uva. A Lupita le encantaba tener espacio para recibir a sus amigas maestras para el café de la tarde, acompañado de panes dulces y churros rellenos. La vida seguía su curso natural. Yo salía temprano para el cuartel, Lupita para la escuela, donde ahora era coordinadora pedagógica.
Miguel ingresó al Colegio Militar de la Ciudad de México en 2004, a los 15 años, cumpliendo un sueño suyo y mío también. Fue difícil ver al muchacho partir, pero sabíamos que era lo mejor para su futuro. Ana María continuó sus estudios en Guanajuato, en el Colegio Guadalupe, destacándose en matemáticas y literatura. En 2006, a los 49 años, completé 31 años de servicio en la Policía Federal. Recibí una medalla por tiempo de dedicación y servicios prestados. A esas alturas ya era responsable de la coordinación del patrullaje en toda la región del Bajío. Era un trabajo de mucha responsabilidad, que implicaba lidiar con el personal, los turnos de servicio, los incidentes y los informes. Llegaba a casa muchas veces exhausto, pero satisfecho por hacer lo que amaba. Lupita siempre fue mi refugio. Después de un día difícil, ella preparaba unos chilaquiles con pollo, mi plato favorito, y se sentaba conmigo en el porche para tomar un café mientras yo le contaba los problemas del día. Ella conocía cada arruga de mi rostro, cada suspiro cansado, y sabía exactamente qué decir para calmarme. Al menos así es como yo percibía nuestra relación. En 2007, Miguel se graduó del Colegio Militar y aprobó el examen para la Escuela Militar de Oficiales. Ver a mi hijo seguir la carrera militar me llenó de orgullo. El día de su graduación no pude contener las lágrimas. Lupita apretó mi mano y sonrió, pero noté algo diferente en su mirada, algo que en ese momento no pude descifrar. Ana María se graduó de la preparatoria en 2010, a los 17 años, como la mejor alumna de la clase. A diferencia de su hermano, ella quería ser médica. Presentó el examen para ingresar a la UNAM en la Ciudad de México y fue aceptada en primer lugar para estudiar medicina. Recuerdo el día en que la acompañamos a la terminal de autobuses. Lupita lloró todo el camino de regreso a casa. Es normal, le dije tratando de consolarla. Los hijos crecen y siguen su propio camino. Ella solo asintió con la cabeza mientras miraba por la ventana del coche. Nuestra casa quedó silenciosa sin los niños. A los 53 años, en 2010, comencé a pensar en la jubilación. Había acumulado suficiente tiempo de servicio y podría retirarme como suboficial si continuaba algunos años más. Lupita también hablaba de jubilarse de la escuela. Decía que estaba cansada de la rutina, de las interminables reuniones y de los padres difíciles. En 2012, a los 55 años, fui ascendido a suboficial, el último rango antes del oficialato. Era el reconocimiento a una carrera dedicada a la seguridad pública. Hicimos una fiesta en casa para celebrar, con carne asada, ensalada de papa y aquella cerveza bien fría que solo tomábamos en ocasiones especiales. Miguel vino desde la Ciudad de México con su novia. Ana María consiguió un permiso en la facultad. Fue uno de los últimos momentos en que estuvimos todos juntos como familia. Recuerdo que en esa fiesta un amigo del club de tiro, Arturo Medina, vino a felicitarme. Era un empresario exitoso de la ciudad, dueño de una cadena de tiendas de materiales de construcción. Llegó en un Mercedes negro reluciente, trayendo un tequila importado como regalo. Lupita lo recibió con mucha simpatía, quizás demasiada. En ese momento no le di importancia. Pensé que era solo cortesía de su parte. En 2015, a los 58 años, después de 40 años de servicio, me jubilé de la Policía Federal como suboficial. La ceremonia de despedida fue emotiva, con un discurso del comandante y una salva de disparos. Lupita estaba a mi lado, elegante con un vestido rojo. Nuestros hijos no pudieron asistir. Miguel estaba en una misión en la frontera norte y Ana María en medio de una pasantía importante en el hospital. Los primeros meses de jubilación fueron extraños. Después de décadas despertando a las 5 de la mañana, poniéndome el uniforme yendo al cuartel, de repente me vi sin rutina. Comencé a cuidar más el huerto en el fondo del patio, a pescar con más frecuencia y a reunirme con viejos amigos en el Café Portal para charlar. Lupita continuó trabajando en la escuela, se jubilaría al año siguiente. En 2016, a los 59 años, recibí una invitación para trabajar a tiempo parcial en el sector administrativo del cuartel. Era un trabajo tranquilo, de 2 a 6 de la tarde, organizando documentos, ayudando en el entrenamiento de nuevos reclutas y compartiendo experiencias. Acepté de inmediato. Me sentía útil de nuevo, aunque ya no usaba el uniforme. Lupita se jubiló a finales de 2016, a los 55 años.
pensé que finalmente tendríamos más tiempo juntos, que haríamos aquel viaje a la costa que siempre posponíamos, que visitaríamos a nuestros hijos con más frecuencia, pero la vida tiene sus propios planes, que a menudo difieren de los nuestros. En 2017 noté que Lupita estaba diferente, más distante, siempre con el teléfono en la mano, saliendo a menudo para reunirse con sus amigas. Empezó a arreglarse más, compró ropa nueva y se cambió el corte de pelo. Es solo una etapa, pensé. Después de tanto tiempo dedicado a la escuela, se merece cuidarse un poco. Pero había algo en sus ojos, un brillo diferente cuando recibía ciertos mensajes, que debería haberme alertado. Fue a mediados de 2018, cuando tenía 61 años, que comencé a notar las primeras señales realmente extrañas. Lupita estaba más ausente, incluso estando en casa. Pasaba horas en el teléfono, siempre sonriendo a la pantalla, y cuando me acercaba, bloqueaba rápidamente el aparato. Es solo un grupo de antiguas colegas de la escuela, decía, pero algo en el tono de su voz no me convencía. En esa época mi rutina era simple. Me despertaba temprano por costumbre, preparaba un café negro fuerte, cuidaba las plantas del patio y luego iba al cuartel a las 2 de la tarde. Regresaba a las 6, cenaba con Lupita, veíamos las noticias y nos íbamos a dormir. Los fines de semana a veces íbamos al club social y otras veces recibíamos visitas de viejos amigos. Un día, en septiembre de 2018, llegué a casa más temprano del cuartel. Tenía un dolor de espalda que no me dejaba concentrarme en el trabajo. Al entrar, sentí un fuerte olor a perfume masculino en el sofá de la sala. No era el mío, con seguridad, era un perfume caro, de esos importados. Lupita apareció en la cocina visiblemente sorprendida al verme. «Ramón, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas tan temprano?», preguntó mientras se arreglaba nerviosamente el cabello. «Dolor de espalda», respondí mirando a mi alrededor. «Hemos tenido visita». «Ah, sí». «Rosa vino a traerme unas recetas», respondió demasiado rápido. Rosa era una antigua colega de la escuela. Acepté la explicación, pero el olor siguió molestándome. No era perfume de mujer. Días después, al regresar del trabajo, noté 2 copas de vino en el fregadero de la cocina. Lupita sabía que yo no bebía debido a la medicación para la presión arterial que tomaba desde los 58 años. «¿Quién ha estado aquí?», pregunté señalando las copas. «Marta vino a visitarme», dijo refiriéndose a otra excolega. Tomamos un vino mientras conversábamos sobre los viejos tiempos. Empecé a sospechar, pero me reprendía mentalmente. «Te estás volviendo paranoico, Ramón», me decía a mí mismo. «Lupita es tu compañera de más de 30 años, la madre de tus hijos». Pero las coincidencias seguían acumulándose. En diciembre de 2018, cerca de Navidad, Lupita comenzó a recibir muchas llamadas. Salía a la habitación o al patio para contestar. Hablaba en voz baja. A veces se reía de una manera que hacía mucho que no escuchaba. Cuando le preguntaba quién era, siempre lo evitaba. ¿Era Ana María o era solo gente del grupo de lectura? Nuestra hija Ana María, ahora con 25 años, vendría a pasar la Navidad con nosotros. Miguel, con 29, estaba en una misión en el extranjero y no podría venir. Pensé que la presencia de mi hija aliviaría esa extrañeza que se había instalado entre Lupita y yo, pero ella seguía distante, como si estuviera presente físicamente pero su mente vagara en otro lugar. El 23 de diciembre, Lupita dijo que necesitaba comprar los últimos regalos para Navidad. Salió demasiado arreglada para ir solo a la plaza comercial. Regresó horas después sin ninguna bolsa de compras. Cuando le pregunté, dijo que no había encontrado nada que valiera la pena. Aquella noche, acostado a su lado, me quedé mirando al techo, incapaz de dormir con tantos pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Enero de 2019 llegó, y con el otro comportamiento extraño. Lupita comenzó a lavar las sábanas de nuestra cama todos los martes y jueves religiosamente. Ella siempre había sido organizada, pero aquello era excesivo. «Este calor del verano me hace sudar mucho por la noche», se justificaba. Pero incluso en los días más frescos la rutina de cambiar las sábanas se mantenía. En febrero de 2019 fui a comprar pan a la panadería de Don Pablo, como hacía todas las mañanas. Doña Mercedes, la vecina de la esquina, siempre chismosa, me detuvo en la acera.
Sargento Ramón, ¿qué coche tan bonito se estaciona en su casa cuando usted no está? Un Mercedes negro, ¿verdad? Debe ser gente importante, comentó con una sonrisa maliciosa. Sentí un vuelco en el estómago. Mercedes negro. La imagen de Arturo Medina vino a mi mente de inmediato. Él era el único que yo conocía en Guanajuato que tenía un coche así. Pero, ¿por qué estaría yendo a mi casa en mi ausencia? Debe haber un error, doña Mercedes. No conozco a nadie con un coche así, respondí tratando de mantener la calma. Ah, pero yo no me equivoco. Todos los martes y jueves, como a las 3 de la tarde, se estaciona ahí. Sale solo como a las 5 y poco, insistió. Regresé a casa aturdido. Martes y jueves, exactamente los días en que Lupita lavaba las sábanas, exactamente en el horario en que yo estaba en el cuartel, pero aún me negaba a creer en lo que parecía obvio. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontarla. En las semanas siguientes comencé a observar a Lupita con más atención. Noté que se arreglaba especialmente los martes y jueves. Usaba aquel vestido que le había regalado en nuestro aniversario de bodas. Se ponía un perfume más fuerte. Se maquillaba con esmero. Voy al club a encontrarme con las chicas para tomar el té, era su justificación. En marzo de 2019, Lupita comenzó a quejarse de que yo llegaba cansado del trabajo, de que ya no salíamos a pasear juntos como antes. Tú solo piensas en el cuartel y en ir a pescar con tus amigos, me decía. Pero cuando yo proponía ir al cine o a cenar fuera, ella siempre tenía una excusa. Hoy me duele la cabeza. Le prometí a Laura que iría a su casa. Recuerdo una noche específica en abril de 2019. Regresé del cuartel y Lupita estaba recostada, quejándose de un cansancio extremo. Se justificó diciendo que había pasado el día limpiando la casa, aunque ésta no pareciera precisamente reluciente, y su perfume era más intenso de lo habitual. Cuando intenté besarla, giró el rostro, ofreciéndome solo la mejilla. Aquello me hirió profundamente. Mis sospechas se acumulaban, pero aún me resistía a creer. Como un hombre que había dedicado su vida a investigar crímenes, me negaba rotundamente a investigar mi propio hogar. El amor y el respeto que sentía por Lupita me impedían realizar algo que consideraba indigno, como seguirla o revisar su teléfono móvil. Sin embargo, la vida tiene una manera implacable de obligarnos a enfrentar la verdad, incluso cuando cerramos los ojos ante ella con todas nuestras fuerzas. En mayo de 2019, a mis 62 años, tuve un percance en la rodilla mientras pescaba. El médico me recomendó reposo absoluto durante 2 semanas. Notifiqué al cuartel que tomaría ese periodo de licencia médica. No se lo conté a Lupita de inmediato, pues tenía la intención de darle una sorpresa agradable. Quizás prepararle una comida especial, intentar reavivar la llama de nuestra relación, que sentía que se estaba apagando poco a poco. El primer martes de mi licencia, el 7 de mayo de 2019, Lupita se arregló como de costumbre y me comunicó que iba al club. Apenas salió de la casa, me situé en la ventana y presencié algo que me dejó completamente paralizado, sin aliento. Un Mercedes negro se detuvo justo en la esquina. Ella entró rápidamente y el coche arrancó a toda velocidad. Mi mundo se vino abajo en ese instante. Todas las sospechas que me había esforzado tanto por negar se confirmaron en ese preciso momento, aunque aún sentía la necesidad imperiosa de tener una certeza absoluta. Como policía, había aprendido la importancia de nunca sacar conclusiones precipitadas. Decidí que necesitaba pruebas irrefutables antes de enfrentarla. El día 7 de mayo de 2019 fue cuando mi vida comenzó a desmoronarse por completo. Después de ver a Lupita entrar en el Mercedes negro, pasé el resto del día en un estado de estupor, esforzándome por encontrar explicaciones alternativas para lo que había presenciado. Tal vez solo era un favor, una amiga que le daba un aventón en su coche nuevo. Tal vez era un taxi ejecutivo que ella había solicitado, pero en el fondo de mi ser, yo conocía la verdad. Cuando regresó alrededor de las 5:30 de la tarde, tenía el rostro sonrojado y una sonrisa que se desvaneció por completo al verme sentado en la sala. Ramón, pensé que estabas en el cuartel, exclamó visiblemente nerviosa, con la voz temblorosa. Estoy de licencia médica, problema en la rodilla, respondí, observando minuciosamente cada una de sus reacciones, cada gesto, cada movimiento. ¡Ay, Dios mío, ¿por qué no me avisaste?
Me habría quedado en casa para cuidarte, dijo acercándose para darme un beso en la mejilla. El perfume masculino estaba impregnado en su ropa, era inconfundible. No quise molestar y por lo visto tú estabas ocupada, comenté sin poder ocultar del todo la amargura en mi voz, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Lupita fingió no darse cuenta de mi tono y rápidamente cambió de tema, comenzando a hablar sobre las amigas del club, el té que habían tomado, los chismes que habían compartido. Mientras ella hablaba sin parar, yo observaba atentamente sus gestos, su inquietud, la manera en que evitaba mirarme a los ojos. Aquella noche, Lupita fue directamente a la ducha en cuanto anuncié que me iba a dormir. Permaneció casi una hora bajo el agua, como si quisiera lavar cualquier vestigio de lo que había hecho, intentando borrar las pruebas de su infidelidad. Cuando finalmente vino a la cama, se acostó lo más lejos posible de mí, alegando que tenía calor. Durante los días siguientes, mantuve mi rutina de licencia médica sin dar ninguna señal de sospecha. Lupita continuó con sus salidas, aunque ahora tomaba más precauciones. Ya no se arreglaba tanto en casa. Probablemente llevaba la ropa en el bolso y se cambiaba en otro lugar, para no levantar sospechas. Las llamadas eran atendidas solo cuando ella estaba sola en la habitación o en el baño, intentando mantener su secreto a salvo. Fue el domingo 12 de mayo de 2019, Día de las Madres, que tomé una decisión crucial. Estábamos almorzando juntos. Un silencio incómodo flotaba entre nosotros, pesado como una losa. Un silencio solo interrumpido por el tintineo suave de los cubiertos. Ana María había llamado más temprano para desearle un feliz Día de las Madres a Lupita. Y Miguel envió un mensaje, pues se encontraba en un área de difícil comunicación. De repente, el teléfono móvil de ella sonó. Miró la pantalla, palideció visiblemente y dijo que necesitaba atender la llamada en el portal. Cuando regresó, tenía el rostro tenso, los músculos de la mandíbula apretados. ¿Quién era?, pregunté casualmente, sirviéndome más arroz. Ah, era Carmen del club, solo para desearme feliz Día de las Madres, respondió sin mirarme a los ojos, con la mirada fija en el plato. En aquel momento, decidí que necesitaba saber la verdad, por más dolorosa que fuera, por más que me destrozara el alma. El lunes 13 de mayo, tan pronto como Lupita salió para ir de compras, abrí el navegador de la computadora y busqué cámaras de seguridad. Encontré una tienda en línea que vendía microcámaras del tamaño de un botón, fáciles de esconder y que transmitían las imágenes directamente al teléfono móvil. Era algo que iba en contra de todo lo que yo creía, invadir la privacidad de mi propio hogar, pero sentía que no tenía otra opción, que era la única manera de descubrir la verdad. Compré 4 cámaras con entrega urgente. Llegaron el miércoles 15 de mayo, cuando Lupita había ido a la peluquería. Instalé una en la sala, estratégicamente posicionada en el estante entre los portarretratos, otra en la cocina, disimulada entre los adornos de pared, la tercera en el pasillo que conducía a las habitaciones y la última, con mucha renuencia, en nuestra propia habitación, escondida en el estante de libros. Las cámaras eran discretas, prácticamente invisibles, a menos que se supiera dónde buscar. Descargué la aplicación en mi teléfono móvil y probé la transmisión. Funcionaba a la perfección. Ahora solo era cuestión de esperar, de armarme de paciencia y aguardar el momento de la verdad. El jueves 16 de mayo de 2019, desperté con el estómago revuelto, sintiendo una opresión en el pecho. Lupita se arregló como de costumbre. Dijo que iba a hacer compras y después pasaría por el club. Me besó rápidamente en la frente y salió. Tan pronto como escuché que el portón se cerraba, abrí la aplicación en el teléfono móvil. Durante casi una hora no ocurrió nada. La casa estaba vacía y silenciosa, reinaba una calma tensa. A las 2:15 de la tarde escuché el sonido del portón abriéndose. Mi corazón se aceleró cuando vi por la cámara de la sala que la puerta del frente se abría lentamente. Lupita entró, pero no estaba sola. Un hombre alto, de cabello entrecano y traje bien cortado, la seguía de cerca. Era Arturo Medina. Sentí una punzada aguda en el pecho cuando él la agarró por la cintura. Tan pronto como la puerta se cerró, la besó con una intimidad que me hirió como un cuchillo afilado. Te extrañé, dijo mientras se quitaba el saco, con una voz cargada de deseo. Esta semana se me hizo interminable. Yo también, respondió Lupita con una voz que apenas reconocía, melosa y juvenil, como si fuera una adolescente enamorada. Pero tenemos que ser rápidos hoy.
Ramón está de licencia. Puede decidir volver más temprano. ¿Él todavía está en ese trabajo ridículo en el cuartel? Preguntó Arturo con desdén, despreciando mi trabajo. Un suboficial retirado haciendo trabajo de oficinista. Patético. Lupita rió, una risa que nunca me había dirigido a mí, una risa llena de complicidad. Le gusta sentirse útil y el salario extra ayuda. Fueron a la cocina, donde Arturo sacó de su maletín una botella de vino tinto. Traje aquel español que te encanta. Cuesta una fortuna, pero te lo mereces. Abrió la botella con pericia, sirvió 2 copas y brindaron. Por nosotros dijo y por el futuro que tendremos juntos. No podía apartar los ojos de la pantalla, aunque sentía que cada palabra era como un puñetazo en el estómago, que me dejaba sin aliento. Conversaron durante algunos minutos, bebiendo el vino carísimo que, como Arturo hizo cuestión de mencionar, costaba más que mi salario mensual, como si quisiera restregarme en la cara su poder adquisitivo. ¿Cómo está tu marido, el sargentico? Preguntó con una sonrisa burlona, disfrutando de mi humillación. Ni me hables, respondió Lupita poniendo los ojos en blanco, expresando su fastidio. Cada día más aburrido y predecible. Siempre las mismas historias del tiempo de la policía. Siempre las mismas rutinas. Desayuno a las 7, comida a las 12, cena a las 7 de la noche. Es como vivir con un reloj antiguo. ¿Por qué sigues con él? Preguntó Arturo, acariciando el brazo de ella, incitándola a dejarme. Lupita se encogió de hombros. Comodidad, creo. Y el seguro médico policial es excelente. Con mis problemas de presión no puedo quedarme sin él. Aquellas palabras me golpearon como un disparo a quemarropa, me dejaron aturdido. 40 años de matrimonio reducidos a comodidad y seguro médico, a una simple conveniencia. 4 décadas compartiendo la vida, criando hijos, construyendo un hogar. Y al final yo no era más que eso, una conveniencia desechable. Se movieron por el pasillo en dirección a la habitación. Mi mano temblaba al seguir las imágenes en el teléfono móvil. Arturo la abrazó por detrás, besando su cuello con pasión. 40 años aguantando a un sargentico, murmuró, burlándose de mi vida. Mereces algo mejor, mi amor. ¿Y qué sería mejor? Preguntó Lupita volviéndose hacia él, con una mirada expectante. Yo, claro, respondió Arturo con arrogancia, inflado de vanidad. Cuando él muera, me caso contigo. Entonces tendrás todo lo que mereces. Mi casa en marfil, viajes internacionales, joyas, ropa de marca, todo lo que ese policía fracasado nunca pudo darte. Lupita sonrió, una sonrisa que mezclaba melancolía y ambición, anhelando una vida de lujos. A veces pienso que desperdicié mi vida, Arturo. Podría haber tenido tanto, conocido tantos lugares. Elegiste mal, mi amor, pero todavía hay tiempo de arreglarlo, dijo llevándola a la habitación, donde consumarían su traición. Lo que siguió fue la humillación final, la peor de todas. En el mismo lecho donde dormimos durante décadas, donde concebimos a nuestros hijos, donde compartimos sueños y pesadillas, Lupita y Arturo hicieron el amor, profanando nuestra intimidad. No pude ver más que algunos segundos antes de apagar la aplicación, sintiéndome física y emocionalmente nauseabundo, al borde del colapso. Pasé las horas siguientes vagando por la ciudad, manejando sin rumbo fijo, parando eventualmente para vomitar al lado del camino, incapaz de contener la angustia. El dolor era indescriptible, una mezcla devastadora de rabia, decepción, vergüenza y un profundo, profundo desamparo, una sensación de vacío que me consumía por dentro. Cuando finalmente logré calmarme un poco, estacioné cerca del mirador del Pípila y me quedé observando la ciudad a lo lejos, intentando encontrar algo de consuelo en el paisaje. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rojo, ofreciendo un espectáculo de belleza melancólica. Pensé en todo lo que había construido en aquella ciudad, todos los recuerdos, tanto buenos como malos, que ahora parecían desvanecerse como humo. Pensé en mis hijos, que estaban demasiado lejos para presenciar el colapso del matrimonio de sus padres, que seguramente los lastimaría profundamente. A las 5:20 de la tarde, miré nuevamente el teléfono móvil. Por la aplicación vi a Arturo despidiéndose de Lupita en la puerta. Estaban impecables nuevamente, como si nada hubiera ocurrido, como si su traición no hubiera dejado ninguna marca. Él la besó y salió.
Lupita inmediatamente comenzó a arreglar la casa, cambiando las sábanas, lavando las copas, abriendo las ventanas para disipar el olor a perfume y sexo, intentando borrar todo rastro de su encuentro. A las 5:40 ella tomó el teléfono y me llamó. Dejé que sonara sin atender, incapaz de hablar con ella en ese momento. Ella insistió 2 veces más, probablemente preocupada por mi ausencia prolongada. En el tercer intento atendí la llamada. «Hola, amor», dijo con una voz dulce y preocupada, fingiendo inocencia. «¿Dónde estás?» «Ya casi es hora de la cena». «Estoy resolviendo unas cosas», respondí seco, sin poder disimular mi frialdad. «No me esperes, voy a demorar». «¿Está todo bien?» «¿Te noto extraño?», preguntó con una preocupación que ahora yo sabía que era falsa, una simple actuación. «Está todo bien, solo necesito un tiempo a solas», respondí y colgué antes de que ella pudiera decir algo más, sintiendo que me ahogaba. Me quedé en el mirador hasta que el cielo oscureció por completo, las luces de la ciudad brillando allá abajo como estrellas caídas, como promesas incumplidas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo enfrentaría a Lupita sabiendo lo que sabía? ¿Cómo miraría a los ojos de la mujer que había destrozado mi corazón en pedazos después de 4 décadas juntos? La respuesta vino clara como el cielo estrellado de aquella noche, como una revelación. Confrontaría la verdad, por más dolorosa que fuera, por más que me hiriera profundamente. Me lo merecía después de una vida entera de honestidad y dedicación, después de haber entregado mi vida a mi familia y a mi trabajo. Volví a casa poco después de las 9 de la noche de aquel fatídico 16 de mayo de 2019. El cielo estaba completamente oscuro, salpicado de estrellas que parecían indiferentes a mi dolor, ajenas a mi sufrimiento. Estacioné el coche en el garaje y me quedé algunos minutos allí, intentando reunir fuerzas para entrar, para enfrentar la tormenta que se avecinaba. 40 años de matrimonio estaban a punto de desmoronarse en una sola conversación, de llegar a su final. Cuando finalmente entré, Lupita estaba en la sala caminando de un lado a otro, presa de la ansiedad. Su rostro mostraba preocupación, pero ahora yo sabía que era solo una más de sus actuaciones, una máscara que utilizaba para ocultar la verdad. Ella corrió hacia mí tan pronto como me vio. «Ramón, ¿dónde estabas?» «Estaba preocupada», exclamó tratando de abrazarme, fingiendo afecto. Me aparté del abrazo, algo que jamás había hecho en todos nuestros años juntos, un gesto que rompía con nuestra historia. La mirada confusa de ella casi me hizo flaquear, casi me convenció de que estaba equivocado. «Necesitamos hablar», dije con firmeza. Mi voz sonaba extrañamente calmada, incluso para mí mismo, como si estuviera hablando desde la distancia. «Claro, mi amor, ¿qué pasó?», preguntó indicando el sofá, invitándome a sentarme. El mismo sofá donde horas antes Arturo Medina había puesto su carosaco, como si fuera el dueño de casa. «No, no aquí», respondí. «Vamos a la cocina». En la cocina me senté a la mesa y coloqué mi teléfono móvil delante de mí, boca abajo, como una bomba a punto de explotar. Lupita se sentó del otro lado, visiblemente inquieta, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. El silencio se extendió por algunos segundos dolorosos, un silencio cargado de tensión, antes de que pudiera hablar. «Lupita, ¿cuánto tiempo hace?», pregunté finalmente, mirándola directamente a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento. «¿Cuánto tiempo de qué, Ramón?», respondió frunciendo el ceño, adoptando una expresión de confusión que seguramente había practicado muchas veces, intentando manipularme. «Tú y Arturo Medina, ¿cuánto tiempo hace?». El rostro de ella palideció instantáneamente, perdiendo todo su color. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió, quedó muda. Por un momento pareció que iba a negarlo todo, pero algo en mi mirada debió haberle mostrado que sería inútil, que ya no podía seguir mintiendo. «¿Cómo? ¿Cómo lo supiste?», balbuceó finalmente, su voz apenas un susurro, temiendo las consecuencias. «Eso no importa. Responde a mi pregunta. ¿Hace cuánto que me estás engañando con él?». Lupita bajó los ojos, sus dedos jugando nerviosamente con la alianza, retorciéndola sin cesar. La misma alianza que puse en su dedo en 1986, cuando prometí amarla y respetarla por toda la vida, un voto sagrado. Una promesa que ella claramente no se había tomado en serio, que había roto sin remordimientos. 2 años confesó en voz baja,
casi inaudible. Comenzó en 2017, después de que me jubilé. 2 años. 730 días de mentiras, traiciones, engaños, un infierno silencioso. Mientras yo trabajaba incansablemente, cuidaba la casa, pensaba en nuestro futuro juntos, ella estaba en los brazos de otro hombre, disfrutando de una aventura prohibida. ¿Por qué?, pregunté, la palabra saliendo como si fuera arrancada de mi garganta, con un dolor profundo. Lupita finalmente levantó los ojos y vi en ellos algo que nunca había notado antes, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Una mezcla de resentimiento y arrepentimiento, no por lo que había hecho, sino por haber sido descubierta, por haber sido expuesta. ¿Tú realmente quieres saber, Ramón?, preguntó, su voz ganando un tono amargo, desafiante. ¿Tú realmente quieres que te lo diga? Quiero la verdad. Después de 40 años es lo mínimo que merezco. Ella respiró profundamente, como si estuviera preparándose para finalmente quitarse una máscara que había usado desde hacía mucho tiempo, para mostrar su verdadero rostro. Porque me sentía invisible, Ramón, porque hace años tú solo hablas de la policía, de tus logros, de tus historias que ya he oído 1000 veces. Porque tú nunca preguntas lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo sueño. Me quedé atónito con aquellas palabras, sintiendo un golpe en el estómago. ¿Cómo así? Yo nunca preguntaba lo que ella quería. Todo nuestro matrimonio había sido construido alrededor de las necesidades de la familia, de ella inclusive. Siempre trabajé duro para darte todo lo que podía a ti y a nuestros hijos, argumenté, sintiendo la indignación crecer dentro de mí, defendiendo mi vida. Todo lo que podías, enfatizó, una risa seca escapando de sus labios, llena de sarcasmo. Y lo que tú podías era tan poco, Ramón. Una casa simple en Guanajuato, vacaciones en Acapulco, un coche popular que cambias cada 10 años. Y eso no era suficiente para mí. Tuvimos una vida digna, Lupita. Nunca pasamos necesidad. Digna, repitió con desdén, como si fuera una ofensa. Yo quería más que digna, Ramón. Quería vivir, conocer lugares, experimentar cosas nuevas, sentirme deseada, admirada. ¿Y Arturo te da todo eso?, concluí, sintiendo el gusto amargo de la bilis subiendo por mi garganta, incapaz de tragar saliva. Sí, admitió sin rodeos, sin mostrar ningún remordimiento. Arturo me hace sentir viva. Me lleva a Ciudad de México a restaurantes elegantes. Me da joyas, ropa de marca. Me trata como una reina, no como una ama de casa. Cada palabra era como una puñalada, un golpe directo al corazón. 40 años reducidos a posesiones materiales, a estatus, a la búsqueda de una vida de lujos. El amor que yo pensaba que compartíamos no pasaba de ser una ilusión, una mentira construida sobre la arena. ¿Y nuestros hijos también forman parte de esa insatisfacción tuya?, pregunté sabiendo que era un golpe bajo, pero incapaz de contenerme, sintiendo la necesidad de hacerla sentir el mismo dolor que yo sentía. Por un instante vi un destello de culpa en sus ojos, una sombra de arrepentimiento. Nuestros hijos son la única cosa buena que hicimos juntos, Ramón dijo en voz baja, con sinceridad. Los amo más que a nada, pero no lo suficiente para respetar al padre de ellos. Lupita no respondió. El silencio pesó entre nosotros como una presencia física casi sofocante, un muro infranqueable. Entonces tomé mi teléfono móvil y se lo deslicé por la mesa, acercándoselo. ¿Qué es esto?, preguntó confundida, sin entender mi intención. Míralo tú misma, respondí abriendo la aplicación de las cámaras y mostrando las grabaciones de aquel día, revelando su traición. Los ojos de ella se agrandaron de sorpresa cuando vio las imágenes de ella misma con Arturo en nuestra casa, abrazándose y besándose apasionadamente. Su rostro pasó del pálido al rojo intenso, mostrando su vergüenza y su humillación. ¿Me espiaste?, preguntó indignada, sintiéndose invadida. ¿Pusiste cámaras en nuestra casa? Nuestra casa, enfaticé, corrigiéndola. La casa que construí con mi sudado salario de sargentico, como a tu amante le gusta llamarme. Lupita quedó en silencio, los ojos fijos en las imágenes que continuaban pasando en la pantalla del teléfono móvil, sin poder articular palabra. Qué bueno que el tonto está en el cuartel, cité las palabras de ella que había oído en la grabación, sintiendo el veneno de su traición quemándome por dentro. Solo lo aguanto por el seguro médico policial.
cada palabra era como veneno saliendo de mi boca, como un escupitajo. Ella no negó, no podía negar con las pruebas allí delante de sus ojos, con su infidelidad expuesta. «¿Qué quieres que te diga, Ramón?», preguntó finalmente, su voz derrotada, asumiendo su culpa. «La verdad, Lupita, por una vez en la vida, dime la verdad». «¿Me amaste algún día?». La pregunta flotó en el aire por un momento que pareció una eternidad, un silencio sepulcral. Lupita miró sus manos, después las paredes de la cocina, donde tantas veces habíamos compartido comidas, conversaciones, risas, donde habíamos construido nuestra vida juntos. «Te amé», sí, respondió bajito, con sinceridad. «Al principio, cuando éramos jóvenes llenos de sueños, yo admiraba tu dedicación, tu sentido del deber, tu honestidad. Pero con el tiempo, no sé, Ramón, la vida se volvió monótona, predecible. Mientras mis amigas viajaban, compraban casas en la playa, cambiaban de coche cada año, nosotros continuábamos en la misma rutina, estancados en el mismo lugar. Entonces fue por dinero», concluí sintiendo un nudo en la garganta, entendiendo su motivación. 40 años de matrimonio tirados a la basura por dinero, por una vida de lujos. «No es solo dinero», intentó argumentar, buscando una justificación. «Es la atención, el cariño, el deseo, sentirme valorada». «Ahórrame los detalles», corté, incapaz de oír más, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. «Todo lo que sé es que mientras yo dedicaba mi vida a proteger a las personas, a servir a mi país con honor, mi propia esposa me traicionaba con un hombre que no tiene ni la mitad de mi carácter solo porque tiene dinero, porque puede ofrecerte una vida de lujos». Lupita se levantó abruptamente, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos, liberando la represión. «No es justo simplificar así, Ramón. Nuestro matrimonio estaba muerto hace años, era una farsa. Nuestro matrimonio estaba vivo para mí», grité golpeando la mesa con tanta fuerza que la hizo temblar, expresando mi dolor. Fue la primera vez en 40 años que levanté la voz contra ella, que perdí el control. «Yo todavía te amaba, Lupita. Todavía planeaba nuestro futuro juntos. Todavía soñaba con conocer a nuestros nietos, viajar contigo cuando finalmente me jubilara por completo, construir una vejez juntos». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, inundándolo todo. Ahora, todo el dolor y la decepción de horas de descubrimientos finalmente encontrando salida, liberándose. Lupita estaba llorando también, pero sus sollozos ya no me conmovían, ya no sentía nada por ella. «Perdóname», susurró, suplicando mi perdón. «Nunca quise lastimarte». «No quisiste lastimarme», repetí incrédulo, sintiendo el sarcasmo en mi voz. «Trajiste a tu amante a nuestra casa, a nuestra cama. Se rieron de mí, se burlaron de mi profesión, de mi salario, de mi dedicación». «¿Y no quisiste lastimarme?». Lupita cayó sentada en la silla nuevamente, cubriendo el rostro con las manos, presa del arrepentimiento. Parecía pequeña, frágil, nada como la mujer confiada que había visto en las grabaciones horas antes, la mujer que me había engañado con tanta frialdad. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó entre sollozos, sin saber qué camino tomar. Miré a la mujer con quien compartí casi toda mi vida adulta, la madre de mis hijos, la persona que pensé que sería mi compañera hasta el final, y sentí un vacío inmenso, como si todo lo que construimos juntos nunca hubiera existido realmente, como si fuera una ilusión. «Ya no existe un nosotros», Lupita, respondí con una calma que me sorprendió, asumiendo la realidad. «Tú elegiste tu camino cuando decidiste traicionar no solo a tu marido, sino también tus votos, tu familia, tus principios, todo lo que habíamos construido juntos». «Ramón, por favor», suplicó extendiendo la mano sobre la mesa para intentar alcanzar la mía, buscando una conexión. «Podemos intentarlo de nuevo. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos salvar nuestro matrimonio». Retiré mi mano antes de que pudiera tocarla, rechazando su oferta. «No, Lupita, algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser reparadas, quedan destrozadas para siempre. La confianza es una de ellas». Me levanté de la mesa sintiendo el peso de cada uno de mis 62 años, sintiendo el cansancio en mis huesos. La rodilla dolía, el corazón dolía aún más, pero una decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. «Voy a dormir en la habitación de huéspedes hoy», anuncié, informándole mi decisión. «Mañana comenzamos a discutir los términos de la separación». «¿Separación?».
repitió como si la palabra fuera en un idioma extranjero que no comprendía, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sí, Lupita. Separación, divorcio, el fin de 40 años de matrimonio que aparentemente solo tuvieron significado para mí, que solo yo valoré. Salí de la cocina sin mirar atrás, sintiendo los ojos de ella seguirme, sintiendo su dolor. En el pasillo me detuve frente a la pared de fotos que documentaban nuestra vida juntos, que contaban nuestra historia. La boda, el nacimiento de los hijos, graduaciones, cumpleaños, navidades, una vida entera capturada en imágenes que ahora parecían pertenecer a extraños, que ya no significaban nada. En la habitación de huéspedes me senté en el borde de la cama, mirando a la nada, sintiendo el vacío. Afuera, la noche de Guanajuato continuaba como siempre, indiferente al hecho de que mi mundo acababa de desmoronarse, que mi vida había cambiado para siempre. Los mismos vientos fríos de mayo soplaban por las rendijas de la ventana, trayendo consigo el recuerdo de tiempos mejores. El mismo cielo estrellado brillaba ya afuera, ofreciendo su belleza indiferente, las mismas calles silenciosas que conocía desde la infancia, los mismos lugares que ahora me resultaban extraños. Pensé en mis hijos, en cómo les contaría la verdad, en cómo les explicaría lo que había sucedido. Miguel, tan parecido a mí, serio y reservado, Ana María, inteligente y sensible. ¿Cómo reaccionarían al saber que sus padres, después de tantos años juntos, estaban separándose, que su familia se había roto? ¿Cómo explicaría que la familia que construimos con tanto esfuerzo había sido destruida por la codicia y la vanidad, por la búsqueda de una vida que nunca tuvimos? No dormí aquella noche, no pude conciliar el sueño. Me quedé repasando cada momento de los últimos años, buscando señales que debería haber notado, palabras que debería haber dicho, acciones que podrían haber cambiado el curso de los acontecimientos, pero en el fondo sabía que no había nada que yo pudiera haber hecho, que mi destino ya estaba escrito. Lupita había hecho su elección, no por impulso o pasión momentánea, sino deliberadamente, día tras día, por 2 largos años, eligiendo una vida de mentiras y engaños. En la mañana siguiente, 17 de mayo de 2019, desperté, si es que se puede llamar despertar cuando no se ha dormido, sintiéndome extraño en mi propia piel, como si el Ramón de ayer hubiera muerto durante la noche y un nuevo hombre, más viejo, más cansado, más escéptico, hubiera tomado su lugar, un hombre marcado por la traición. Salí de la habitación temprano, antes de que Lupita despertara, no quería enfrentarla. Hice un café fuerte, necesitaba algo que me despertara y me diera fuerzas. Me senté en el portal y observé el sol salir sobre Guanajuato, buscando algo de esperanza en el nuevo día. Los pájaros cantaban, los vecinos comenzaban sus rutinas, el cartero pasaba haciendo su entrega matinal. El mundo continuaba girando, indiferente a mi dolor, ajeno a mi sufrimiento. Cuando Lupita finalmente apareció, estaba abatida, con ojeras profundas y el rostro hinchado de tanto llorar, mostrando el peso de su culpa. Se sirvió café en silencio y se sentó del otro lado de la mesa, evitando mi mirada. No dormí en toda la noche, comentó, esperando que eso pudiera generar alguna simpatía de mi parte, buscando mi compasión. Yo tampoco, respondí seco, sin mostrar ninguna emoción. Nos quedamos en silencio por algunos minutos, el sonido de las tazas contra los platillos siendo lo único que quebraba la quietud de la mañana, un silencio tenso y cargado de dolor. Ramón comenzó vacilante, intentando romper el silencio sobre lo sucedido ayer, sobre su infidelidad. No quiero hablar sobre ayer, corté, impidiéndole continuar. Lo que está hecho, no hay vuelta atrás. Ahora necesitamos decidir cómo vamos a seguir a partir de aquí, qué vamos a hacer con nuestras vidas. Lupita sintió lentamente, aceptando mi decisión, resignada a su destino. ¿Qué tienes en mente? Voy a salir de casa, anuncié con firmeza, decidido a empezar de nuevo. Voy a buscar un departamento para alquilar hoy mismo, necesito un nuevo comienzo. Esta casa tiene demasiadas memorias, tanto buenas como malas, no puedo seguir viviendo aquí, me asfixia. No necesitas irte, protestó débilmente, buscando una solución. Yo puedo ir a casa de mi hermana en Ciudad de México hasta que... ¿Hasta qué, Lupita? Interrumpí, cuestionando su propuesta. Hasta que Arturo te invite a vivir con él, hasta que ustedes decidan si van a quedarse juntos ahora que ya no necesitan esconderse, ahora que su relación está al descubierto. Ella bajó la cabeza avergonzada, incapaz de sostenerme la mirada. No es así. No me interesa cómo es, respondí, sin querer escuchar sus explicaciones.
Tú y Arturo pueden hacer lo que quieran ahora. Yo solo quiero distancia, necesito alejarme de ti. ¿Y nuestros hijos? Preguntó con la voz quebrada, preocupada por el impacto en ellos. ¿Qué les vamos a decir? La misma pregunta que me había atormentado durante la noche, la misma duda que me carcomía por dentro. La verdad, respondí simplemente, con resignación. Que después de 40 años decidimos seguir caminos diferentes, que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. ¿Les contarás sobre Arturo? La miré largamente antes de interrumpirle, con decepción. Claro, aquí está la traducción y reescritura del texto. Asterisco asterisco traducción al español asterisco asterisco. No soy yo quien debe contar eso, Lupita. Es tu elección. Pero ellos son adultos. Se darán cuenta tarde o temprano. Lupita comenzó a llorar nuevamente, sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. Por un momento sentí el impulso de consolarla, como había hecho tantas veces a lo largo de nuestro matrimonio. Pero ese impulso pronto fue sustituido por el recuerdo de las imágenes que había visto, de las palabras crueles que había oído. Voy a llamar a una inmobiliaria, dije levantándome, y a un abogado también. Cuanto antes resolvamos esto, mejor. ¿Realmente no quieres intentarlo de nuevo? Preguntó en un último llamado desesperado. Por todo lo que vivimos juntos. Me detuve en la puerta del portal y la miré. El sol de la mañana iluminaba su rostro, resaltando cada línea que el tiempo había dibujado. Todavía era una mujer hermosa, incluso a los 58 años. Una mujer que amé profundamente, por quien habría dado la vida sin dudar. Fuiste tú quien desistió primero, Lupita, respondí con tristeza. Cuando trajiste a otro hombre a nuestra casa, a nuestra cama, cuando te reíste de mí a mis espaldas, cuando decidiste que 40 años de vida juntos valían menos que algunos regalos caros y cenas en restaurantes de lujo. Salí del portal sin esperar su respuesta. No había más nada que decir. El matrimonio, que comenzó en 1986, lleno de sueños y promesas, había terminado en una mañana fría de mayo de 2019, dejando solo el sabor amargo de la traición y la certeza de que nada de lo que yo creía era real. Aquella misma tarde alquilé un pequeño departamento en el centro de la ciudad, cerca del cuartel. No necesitaba mucho espacio, era solo yo. Ahora tomé apenas lo esencial, alguna ropa, documentos, fotografías de los hijos. Dejé atrás los muebles, los electrodomésticos, todo lo que habíamos comprado juntos a lo largo de los años. Objetos materiales que, como descubrí de la manera más dolorosa, no significaban nada sin el amor y la confianza que deberían acompañarlos. Cuando salí de casa con las pocas maletas que había preparado, Lupita estaba en la puerta, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Perdóname, Ramón, pidió una vez más. Nunca quise que terminara así. La miré por última vez como marido. Tú elegiste ser pobre, Ramón, le había dicho a Arturo según las grabaciones. La ironía era palpable. Ahora tú elegiste ser pobre, Lupita respondió usando a propósito el usted en vez del tú cariñoso que siempre usaba con ella. Pobre de carácter, pobre de principios, pobre de lealtad. Yo puedo no tener dinero, pero tengo algo que ni tú ni Arturo jamás tendrán. Dignidad. Con esas palabras entré en el coche y partí, dejando atrás no solo la casa donde viví por tantos años, sino también la vida que pensé que tenía, los sueños que alimenté, la confianza que deposité en alguien que no la merecía. El suboficial Ramón Hernández, que por 40 años defendió a la patria y a la familia con honor y dedicación, descubrió de la manera más cruel que el verdadero enemigo estaba durmiendo a su lado todo el tiempo. 6 años han pasado desde aquel mayo de 2019. Hoy, a los 68 años, miro por la ventana de mi pequeño departamento en el centro de Guanajuato y veo la ciudad que conocí toda mi vida con otros ojos. Continúo trabajando medio tiempo en el cuartel, aunque podría haber parado hace mucho. El trabajo me mantiene cuerdo, me da propósito, llena las horas que de otra manera serían consumidas por recuerdos dolorosos. El divorcio se finalizó en octubre de 2019. Después de 5 meses de negociaciones tensas y papeleo interminable, Lupita se quedó con la casa y la mitad de nuestros ahorros. Yo no luché por más. El dinero nunca fue importante para mí y aquella casa guardaba recuerdos que prefería olvidar. La noticia de nuestra separación se esparció rápidamente por Guanajuato. En una ciudad pequeña como la nuestra, los secretos tienen piernas cortas.
Contarles a nuestros hijos fue la parte más difícil. En junio de 2019, un mes después de la separación, Miguel consiguió una licencia y vino a Guanajuato. Tenía 30 años en esa época. Ya era capitán del ejército con la misma postura disciplinada que heredó de mí. Le conté sobre la separación, sin entrar en detalles sobre la traición, pero Miguel siempre fue perspicaz. «Fue ella quien te traicionó». «¿Verdad, papá?», preguntó directamente mientras tomábamos un café en el balcón de mi nuevo departamento. No pude mentirle a mi hijo. Confirmé con un gesto de cabeza, incapaz de poner en palabras la humillación que había sentido. Miguel quedó en silencio por un largo tiempo, los ojos fijos en el horizonte. «Lo sospechaba», dijo finalmente. «En las últimas veces que vine a casa, noté cómo ella estaba diferente, siempre en el celular, siempre con excusas para salir. No comenté nada, no quería influir en su relación con su madre. A pesar de todo, Lupita seguía siendo la madre de mis hijos». «¿Qué vas a hacer ahora, papá?», preguntó, la preocupación evidente en su voz. «Seguir adelante», respondí simplemente. «¿Qué más podría hacer?». Ana María recibió la noticia por teléfono. Estaba en medio de la residencia médica en Ciudad de México y no podía alejarse. Lloró mucho. Dijo que vendría tan pronto como fuera posible. Cuando finalmente consiguió un descanso en julio de 2019, vino directamente a mi departamento. «¿Por qué, papá?», preguntó entre lágrimas mientras me abrazaba. Parecían tan felices juntos. «A veces las apariencias engañan, hija», respondí sintiendo mis propios ojos llenarse de lágrimas. «A veces construimos una vida entera sobre ilusiones». Ana María pasó algunos días conmigo, después fue a visitar a su madre. Cuando volvió, estaba seria, pensativa. Ella me contó todo, dijo sentándose a mi lado en el pequeño sofá del departamento, sobre Arturo, sobre los 2 años de traición. Me sorprendió que Lupita hubiera sido tan honesta. Tal vez fuera una señal de arrepentimiento o tal vez solo quería ganarse la simpatía de la hija antes de que yo contara mi versión. «Está viviendo con él ahora», continuó Ana María, «en su casa, en el barrio Marfil». La noticia no debería haberme sorprendido, pero aún así sentí una punzada en el pecho. Tan rápido, apenas nos habíamos separado y Lupita ya había seguido a los brazos de su amante, ahora oficialmente su compañero. «Espero que sea feliz», dije. Y para mi sorpresa, me di cuenta de que era verdad. Ya no había rabia, solo una tristeza resignada por el fin de algo que yo creía que era especial. La vida continuó su curso. En diciembre de 2019 pasé mi primera Navidad solo en más de 4 décadas. Miguel estaba en misión en el extranjero y Ana María había sido asignada al turno de guardia en el hospital. Supe a través de conocidos que Lupita había viajado con Arturo a Europa, París, Roma, Barcelona, los lugares que ella siempre soñó conocer y que yo con mi modesto salario de policía nunca pude proporcionarle. En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo, me preocupé por mis hijos. Miguel estaba en área de riesgo y Ana María en primera línea, atendiendo a pacientes infectados. Pasaba horas al teléfono con ellos, ofreciendo el apoyo que podía a distancia. Supe que Lupita y Arturo habían quedado atrapados en Italia por algunas semanas debido al cierre de fronteras, pero eventualmente lograron volver a México. En ese periodo de aislamiento comencé a reflexionar más profundamente sobre mi vida, sobre las elecciones que hice. No me arrepiento de haber sido policía, de haber dedicado mi vida a la seguridad de mi comunidad, pero tal vez descuidé aspectos importantes de mi matrimonio. Tal vez di por sentado a Lupita, asumiendo que compartía los mismos valores que yo. En 2021, a los 64 años, tuve un problema cardíaco. Nada grave, pero lo suficiente para hacerme enfrentar mi propia mortalidad. Estuve internado por una semana en el Hospital General de Guanajuato. Miguel consiguió licencia para venir a visitarme y Ana María, ya médica graduada, consultó a los mejores cardiólogos de Ciudad de México sobre mi caso. Fue durante esa hospitalización que Lupita vino a verme. Estaba más delgada, con el cabello más corto, vestida con ropa elegante, que ciertamente había sido comprada por Arturo. Parecía nerviosa al entrar en la habitación del hospital. «Ramón», dijo vacilante, deteniéndose junto a mi cama. «¿Cómo estás?». «He estado mejor», respondí con media sonrisa, «pero los médicos dicen que me recuperaré completamente». Ella sintió,
sus ojos recorriendo los aparatos a los que estaba conectado, las paredes blancas de la habitación, cualquier cosa, excepto mi rostro. Me enteré por Miguel, explicó. Pensé que debía venir a verte. Gracias por venir, dije sinceramente. Ya no había resentimiento, solo la constatación de que ahora estábamos en capítulos diferentes de nuestras vidas. Lupita se sentó en la silla junto a la cama, acomodando nerviosamente el bolso de marca en su regazo. ¿Y cómo has estado? Aparte de esto, quiero decir, bien, respondí. Continúo en el cuartel medio tiempo. Pesco los fines de semana. Visito a los hijos cuando puedo. Es una vida simple, pero me satisface. Ella sonrió tristemente. Siempre fue así, ¿no? Siempre te contentaste con poco. No es cuestión de contentarme con poco, Lupita, respondí, sintiendo la necesidad de aclarar algo que tal vez ella nunca hubiera entendido. Es valorar lo que realmente importa. Honor, dignidad, carácter. Lupita bajó los ojos y vi que mis palabras habían tocado un punto sensible. Cometí un error, Ramón, un error terrible. Dejemos el pasado en el pasado, sugerí, no queriendo revivir aquel dolor. Lo que está hecho, está hecho. Ella me miró con los ojos húmedos. Siempre fuiste un hombre demasiado bueno para mí. No respondí. No había nada que decir. Lupita se quedó algunos minutos más, preguntó sobre mi tratamiento, comentó sobre los hijos. Cuando se despidió, dudó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero acabó solo apretando levemente mi mano antes de salir. Supe algunos meses después que ella y Arturo habían terminado. Aparentemente el gran empresario había encontrado una mujer más joven, una modelo de Ciudad de México. Lupita volvió a la casa que había sido nuestra, ahora sola. Intentó reconectarse con las antiguas amigas, retomar su vida en Guanajuato. Pero la ciudad pequeña tiene memoria larga. Muchas puertas se cerraron para ella. En 2022, Miguel se casó con Laura, una teniente que conoció durante el entrenamiento. La ceremonia fue en el Club Militar de Ciudad de México, elegante y formal. Lupita y yo asistimos, claro, pero nos quedamos en lados opuestos del salón. Nuestros hijos intentaban con dificultad navegar entre dos padres que apenas se hablaban. En 2023, Ana María nos dio nuestra primera nieta, Sofía. Sostuve aquella pequeña criatura en mis brazos y sentí una emoción que no experimentaba hacía mucho tiempo. La vida continuaba a través de nuevas generaciones, nuevos comienzos. Fue en ese mismo año que recibí una llamada inesperada de Lupita. Su voz parecía diferente, más frágil. Ramón, acabo de recibir el diagnóstico, dijo sin preámbulos. Cáncer de mama, etapa inicial, pero necesitaré cirugía y tratamiento. Quedé en silencio por un momento, absorbiendo la noticia. A pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros, todavía me importaba ella, la madre de mis hijos, la mujer con quien compartí tantos años de mi vida. ¿Necesitas algo? Pregunté finalmente. ¿Puedo acompañarte a las consultas si quieres? Hubo una pausa del otro lado de la línea, como si ella no esperara esta oferta. Gracias, respondió, la voz quebrada. Eso significaría mucho para mí. En las semanas siguientes llevé a Lupita a consultas en Ciudad de México. Esperé durante su cirugía. Ayudé con los trámites del seguro médico, irónicamente, el mismo seguro médico policial que ella había mencionado como una de las razones para continuar casada conmigo. No era por venganza o para echárselo en cara, sino porque era lo correcto. Porque a pesar de todo, 40 años de historia no se borran completamente. Miguel y Ana María se sorprendieron con mi decisión de ayudar a Lupita, pero me apoyaron. Eres un hombre mejor de lo que yo sería, papá, comentó Miguel cuando vino a Guanajuato durante la recuperación de su madre. Lupita se recuperó bien de la cirugía y del tratamiento. Nuestra relación, obviamente, nunca volvió a ser lo que era, pero encontramos una forma civilizada de convivencia, principalmente por causa de los hijos y la nieta. En 2024, a los 67 años, fui homenajeado por la Policía Federal por 50 años de servicios prestados a la seguridad pública, contando desde mi ingreso en 1975 hasta el trabajo administrativo que aún realizo. Fue una ceremonia sencilla pero significativa. Miguel vino uniformado, orgulloso.
Ana María trajo a la pequeña Sofía que corría por el cuartel, encantada con los uniformes y las patrullas. Para mi sorpresa, Lupita también asistió, discreta, sentada al fondo. «Felicidades», Ramón me dijo después cuando todos ya estaban saliendo. «Te mereces cada medalla y cada reconocimiento. Siempre fuiste un hombre honorable». Agradecí con un gesto de cabeza, sin saber qué más decir. Había un arrepentimiento genuino en sus ojos, una tristeza por lo que podría haber sido y no fue. Y ahora, en 2025, a los 68 años, reflexiono sobre todo lo que ha pasado, sobre las lecciones que aprendí, sobre el significado de una vida vivida. Perdí un matrimonio de 4 décadas por la traición y la codicia, pero no perdí mi dignidad, mi carácter, mis principios. Esos nadie me los puede quitar. La vida me enseñó que a veces las personas que más amamos son aquellas que más pueden herirnos, que confiar es un riesgo que necesitamos correr, pero debemos estar preparados para las consecuencias, que el dinero y el estatus, tan importantes para algunos, no compran carácter o felicidad verdadera. Lupita acabó descubriendo eso de la manera más difícil. Abandonada por Arturo, cuando él encontró una versión más joven y más brillante, ella se vio sola, habiendo perdido no solo la comodidad material que tanto valoraba, sino también el respeto de la comunidad y lo más importante, el amor y la confianza de un hombre que habría dado la vida por ella. No siento placer en su infortunio, solo una tristeza resignada por el desperdicio de algo que podría haber sido hermoso hasta el final. Mis días ahora son tranquilos. Despierto temprano por costumbre. Tomo mi café en el pequeño balcón del departamento. Voy al cuartel a las 2 de la tarde y vuelvo a las 6. Los fines de semana pesco en la presa con viejos amigos. Visito a mi nieta cuando Ana María viene a Guanajuato. Hablo con Miguel por videollamada. Es una vida simple, pero honorable. Una vida que a pesar de las cicatrices me da orgullo. Si esta historia calentó tu corazoncito como calentó el mío, deja un like para alegrar el día de este viejo de 68 años. Suscríbete al canal ahora, querido amigo, para no perderte las próximas historias que contaré con todo mi cariño. Y cuéntame algo en los comentarios, desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allá ahora. ¿Ya enfrentaste una traición como esta en tu vida? ¿Cómo la superaste? Este abuelito se pone muy feliz al saber quién está del otro lado escuchándome y en qué momento de tu día sacaste un tiempito para escucharme. Un abrazo bien fuerte del tamaño de mi corazón. M ** reescritura en español con diégesis y expansión ligera ***. No soy la persona indicada para revelarte esos detalles, Lupita. Es una decisión que te corresponde únicamente a ti. Sin embargo, es importante recordar que ya no son unos niños, son adultos y, tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Lupita, presa de una profunda tristeza, rompió a llorar de nuevo. Unos sollozos silenciosos, pero intensos, sacudían visiblemente sus hombros. Por un instante, sentí un fuerte impulso de acercarme a ella y consolarla, tal y como había hecho innumerables veces a lo largo de nuestro matrimonio. Pero, casi de inmediato, ese impulso se vio eclipsado por el recuerdo nítido de las imágenes que mis ojos habían presenciado, de las palabras hirientes y crueles que mis oídos habían tenido que soportar. Voy a ponerme en contacto con una agencia inmobiliaria, declaré, levantándome de mi asiento con determinación y también con un abogado. Cuanto antes podamos resolver esta situación, mejor será para todos. ¿De verdad no estás dispuesto a darnos una segunda oportunidad?, me preguntó, en un último intento desesperado por salvar nuestra relación. ¿No vale nada todo lo que hemos vivido juntos? Me detuve justo en la puerta de entrada, antes de salir, y la miré fijamente. La luz del sol matutino incidía directamente sobre su rostro, iluminando y resaltando cada una de las líneas que el inexorable paso del tiempo había ido dejando grabadas en su piel. A pesar de sus 58 años, seguía siendo una mujer hermosa. Una mujer a la que amé con una intensidad que pocas veces se encuentra, una mujer por la que, sin dudarlo un instante, habría sido capaz de dar mi propia vida. Fuiste tú la que se rindió primero, Lupita, respondí con una profunda tristeza que me embargaba el alma. Fuiste tú la que abrió las puertas de nuestra casa, de nuestra propia cama, a otro hombre. Fuiste tú la que se burló de mí a mis espaldas, sin el menor remordimiento. Fuiste tú la que decidió que 40 años de vida compartida no valían ni la mitad de esos regalos caros y esas cenas ostentosas en restaurantes de lujo.
Salí por la puerta, sin esperar a escuchar su respuesta. Ya no quedaba nada más que añadir. El matrimonio, que había comenzado en 1986, repleto de sueños, ilusiones y promesas de un futuro juntos, había llegado a su triste final en una fría mañana de mayo de 2019, dejando tras de sí un regusto amargo a traición y la dolorosa certeza de que nada de lo que yo había creído era realmente cierto. Esa misma tarde, me dediqué a buscar y alquilé un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, muy cerca del cuartel. No necesitaba un espacio demasiado grande, ya que ahora estaba solo. Me llevé únicamente lo imprescindible, algo de ropa, mis documentos personales y algunas fotografías de mis hijos. Dejé atrás todos los muebles, los electrodomésticos, en definitiva, todo aquello que habíamos comprado juntos a lo largo de todos esos años. Objetos materiales que, como tuve que descubrir de la forma más dolorosa, carecían por completo de valor sin el amor y la confianza que deberían haberlos acompañado. Cuando salí de la casa con las escasas maletas que había preparado, Lupita estaba parada en la puerta, con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. «Perdóname», Ramón me suplicó una vez más, con la voz entrecortada. «Nunca quise que las cosas terminaran así entre nosotros». La miré por última vez, ya no como un marido enamorado, sino como un extraño. Recordé entonces las palabras que, según las grabaciones, le había dicho a Arturo: «Tú elegiste ser pobre, Ramón». La ironía de la situación era absolutamente palpable. «Ahora eres tú la que ha elegido ser pobre», Lupita, respondí, utilizando a propósito la forma de usted en lugar del tú cariñoso que siempre había empleado al dirigirme a ella. «Pobre de espíritu, pobre de principios y pobre de lealtad. Puede que yo no tenga dinero, pero poseo algo que ni tú ni Arturo jamás podréis llegar a tener: dignidad». Tras pronunciar esas palabras, me subí al coche y me marché, dejando atrás no solo la casa en la que había vivido durante tantos años, sino también la vida que creía que tenía, los sueños que había acariciado con tanto fervor y la confianza que había depositado en una persona que, lamentablemente, no la merecía en absoluto. El suboficial Ramón Hernández, que durante 4 décadas había defendido a su patria y a su familia con honor y dedicación, descubrió de la manera más cruel que el verdadero enemigo había estado durmiendo a su lado durante todo ese tiempo. Han transcurrido ya 6 años desde aquel fatídico mayo de 2019. Hoy, a mis 68 años, me asomo a la ventana de mi modesto apartamento en el centro de Guanajuato y observo la ciudad que he conocido durante toda mi vida, pero con una perspectiva completamente diferente. Sigo trabajando a tiempo parcial en el cuartel, aunque podría haberme jubilado hace mucho tiempo. El trabajo me mantiene activo y me proporciona un propósito, llenando las horas que, de otro modo, serían consumidas por recuerdos dolorosos e inútiles. El proceso de divorcio finalizó en octubre de 2019. Después de 5 largos meses de tensas negociaciones y una interminable montaña de papeleo, Lupita se quedó con la casa y la mitad de nuestros ahorros. Yo no luché por conseguir más. El dinero nunca ha sido una prioridad en mi vida y aquella casa, en particular, albergaba demasiados recuerdos que prefería dejar atrás y olvidar para siempre. La noticia de nuestra separación se propagó rápidamente por todo Guanajuato. En una ciudad pequeña como la nuestra, los secretos no tardan en salir a la luz y correr de boca en boca. Sin duda, el momento más difícil fue cuando tuvimos que contárselo a nuestros hijos. En junio de 2019, justo un mes después de nuestra separación, Miguel consiguió un permiso especial y vino a visitarme a Guanajuato. En aquel entonces, tenía 30 años. Ya era capitán del ejército y poseía la misma postura disciplinada y firme que había heredado de mí. Le expliqué brevemente la situación, sin entrar en detalles escabrosos sobre la traición, pero Miguel siempre ha sido una persona muy perspicaz y observadora. «Ha sido ella la que te ha traicionado, ¿verdad, papá?», me preguntó directamente, mientras compartíamos un café en el balcón de mi nuevo apartamento. No pude mentirle a mi propio hijo. Asentí con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar la profunda humillación que había sentido. Miguel permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el horizonte lejano. «Ya lo sospechaba», dijo finalmente. «En las últimas ocasiones en las que vine a casa, noté que estaba diferente, siempre pendiente del teléfono móvil, siempre con excusas para salir y no estar presente». No quise comentar nada en su momento, ya que no quería influir negativamente en su relación con su madre. A pesar de todo lo que había ocurrido, Lupita seguía siendo la madre de mis hijos y eso era algo que debía respetar. «¿Qué vas a hacer ahora, papá?»,
Me preguntó, con una evidente preocupación reflejada en su voz. Seguir adelante, respondí con sencillez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ana María recibió la noticia por teléfono. Se encontraba en medio de su residencia médica en Ciudad de México y no podía ausentarse. Lloró desconsoladamente. Me dijo que vendría a verme tan pronto como le fuera posible. Finalmente, cuando consiguió un breve descanso en julio de 2019, vino directamente a mi apartamento. ¿Por qué, papá? Me preguntó entre lágrimas, mientras me abrazaba con fuerza. Parecíais tan felices juntos. A veces, las apariencias engañan, hija, respondí, sintiendo como mis propios ojos se inundaban de lágrimas. A veces, construimos toda una vida sobre la base de ilusiones y fantasías. Ana María pasó unos días conmigo y, posteriormente, fue a visitar a su madre. Cuando regresó, se mostraba seria y reflexiva. Ella me lo contó todo, me dijo, sentándose a mi lado en el pequeño sofá del apartamento. Me habló de Arturo, de esos 2 largos años de traición y engaño. Me sorprendió que Lupita hubiera sido tan sincera y honesta conmigo. Tal vez fuera una señal de arrepentimiento por su parte, o quizás simplemente quería ganarse la simpatía de su hija antes de que yo pudiera contar mi versión de la historia. Ahora está viviendo con él, continuó Ana María, en su casa, en el exclusivo barrio de Marfil. La noticia no debería haberme pillado por sorpresa, pero aún así sentí una punzada de dolor en el pecho. Tan rápido había sucedido todo. Apenas nos habíamos separado y Lupita ya se había refugiado en los brazos de su amante, ahora convertido oficialmente en su compañero de vida. Espero que sea feliz, dije, con sinceridad. Y, para mi propia sorpresa, me di cuenta de que era verdad. Ya no sentía rabia ni rencor, solo una profunda tristeza resignada por el final de algo que yo había creído que era especial y único. La vida continuó su curso, implacable. En diciembre de 2019, pasé mi primera Navidad solo en más de 4 décadas. Miguel se encontraba en misión en el extranjero y Ana María había sido asignada al turno de guardia en el hospital. A través de conocidos comunes, supe que Lupita había viajado con Arturo a Europa, visitando ciudades como París, Roma y Barcelona, aquellos lugares que ella siempre había soñado con conocer y que yo, con mi modesto salario de policía, nunca había podido proporcionarle. En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo entero, sentí una gran preocupación por mis hijos. Miguel se encontraba en una zona de alto riesgo y Ana María estaba en primera línea, atendiendo a pacientes infectados por el virus. Pasaba horas hablando con ellos por teléfono, ofreciéndoles todo el apoyo que podía a distancia. También supe que Lupita y Arturo habían quedado atrapados en Italia durante varias semanas debido al cierre de fronteras, pero que, finalmente, habían logrado regresar a México. Durante ese periodo de aislamiento forzoso, comencé a reflexionar más profundamente sobre mi vida y sobre las decisiones que había tomado. No me arrepiento en absoluto de haber sido policía, de haber dedicado mi vida a garantizar la seguridad de mi comunidad, pero quizás descuidé algunos aspectos importantes de mi matrimonio. Tal vez di por sentado a Lupita, asumiendo erróneamente que compartíamos los mismos valores y prioridades. En 2021, a la edad de 64 años, sufrí un problema cardíaco. No fue nada grave, pero sí lo suficientemente serio como para hacerme reflexionar sobre mi propia mortalidad. Estuve ingresado durante una semana en el Hospital General de Guanajuato. Miguel consiguió un permiso para venir a visitarme y Ana María, ya convertida en una médica graduada, consultó a los mejores cardiólogos de Ciudad de México para que evaluaran mi caso. Fue precisamente durante esa hospitalización cuando Lupita vino a verme. Se veía más delgada, con el pelo más corto y vestida con ropa elegante, que, sin duda, había sido comprada por Arturo. Parecía visiblemente nerviosa al entrar en la habitación del hospital. Ramón dijo con voz vacilante, deteniéndose junto a mi cama. ¿Cómo te encuentras? He estado mejor, respondí con una sonrisa forzada, pero los médicos me aseguran que me recuperaré por completo. Ella asintió con la cabeza, con la mirada fija en los aparatos a los que estaba conectado, en las paredes blancas de la habitación, en cualquier cosa menos en mi rostro. Me enteré por Miguel, explicó. Pensé que debía venir a verte. Te agradezco mucho que hayas venido, le dije sinceramente. Ya no sentía ningún resentimiento hacia ella, solo la aceptación de que nuestras vidas habían tomado caminos diferentes y que nos encontrábamos en capítulos distintos de nuestra historia.
Lupita se sentó en la silla que había junto a la cama, acomodando nerviosamente su bolso de marca en su regazo. ¿Y cómo has estado? Aparte de esto, me refiero, ¿bien? Pregunté. Sigo trabajando a tiempo parcial en el cuartel. Voy a pescar los fines de semana. Visito a mis hijos cuando puedo. Es una vida sencilla, pero me siento satisfecho. Ella esbozó una sonrisa triste. Siempre has sido así, ¿verdad? Siempre te has conformado con poco. No se trata de conformarme con poco, Lupita respondí, sintiendo la necesidad de aclarar algo que quizás ella nunca había llegado a entender. Se trata de valorar lo que realmente importa en la vida, el honor, la dignidad, el carácter. Lupita bajó la mirada y pude notar que mis palabras habían tocado un punto sensible en su interior. Cometí un error, Ramón. Un error terrible. Dejemos el pasado atrás, le sugerí, sin querer revivir aquel dolor. Lo que está hecho, hecho está. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Siempre has sido un hombre demasiado bueno para mí. No respondí. Ya no había nada más que decir. Lupita permaneció conmigo unos minutos más, preguntándome sobre mi tratamiento y comentando sobre nuestros hijos. Cuando llegó el momento de despedirse, dudó por un instante, como si quisiera decir algo más, pero finalmente se limitó a apretar levemente mi mano antes de salir de la habitación. Supe algunos meses después que ella y Arturo habían terminado su relación. Aparentemente, el exitoso empresario había encontrado a una mujer más joven, una modelo de Ciudad de México. Lupita regresó a la casa que había sido nuestra, ahora completamente sola. Intentó reconectar con sus antiguas amistades y retomar su vida en Guanajuato. Pero, como suele decirse, pueblo chico, infierno grande. Muchas puertas se cerraron para ella. En 2022, Miguel contrajo matrimonio con Laura, una teniente a la que había conocido durante su entrenamiento militar. La ceremonia tuvo lugar en el Club Militar de Ciudad de México y fue un evento elegante y formal. Lupita y yo asistimos, por supuesto, pero nos mantuvimos en lados opuestos del salón. Nuestros hijos hacían todo lo posible por mantener la armonía entre dos padres que apenas se dirigían la palabra. En 2023, Ana María nos dio nuestra primera nieta, Sofía. Tuve la oportunidad de sostener a aquella pequeña criatura en mis brazos y sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. La vida continuaba su curso a través de nuevas generaciones, marcando nuevos comienzos y esperanzas. Fue precisamente en ese mismo año cuando recibí una llamada inesperada de Lupita. Su voz sonaba diferente, más débil y frágil. Ramón, acabo de recibir el diagnóstico, me dijo sin rodeos. Cáncer de mama. Se encuentra en una etapa inicial, pero voy a necesitar cirugía y tratamiento. Permanecí en silencio durante unos instantes, asimilando la noticia. A pesar de todo lo que había ocurrido entre nosotros, todavía me importaba ella, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido tantos años de mi vida. ¿Necesitas algo? Le pregunté finalmente. Si quieres, puedo acompañarte a las consultas médicas. Se produjo una pausa al otro lado de la línea, como si no esperara mi ofrecimiento. Gracias, respondió, con la voz entrecortada por la emoción. Eso significaría mucho para mí. Durante las semanas siguientes, acompañé a Lupita a sus consultas en Ciudad de México. Esperé pacientemente durante su cirugía y la ayudé con los trámites del seguro médico, irónicamente, el mismo seguro médico policial que ella había mencionado como una de las razones para seguir casada conmigo. No lo hice por venganza ni para reprochárselo, sino porque era lo correcto. Porque, a pesar de todo, 40 años de historia compartida no se borran por completo. Miguel y Ana María se mostraron sorprendidos por mi decisión de ayudar a Lupita, pero me brindaron todo su apoyo. Eres un hombre mejor de lo que yo sería, papá, me comentó Miguel cuando vino a Guanajuato durante la recuperación de su madre. Lupita se recuperó favorablemente de la cirugía y del tratamiento. Nuestra relación, obviamente, nunca volvió a ser la misma, pero encontramos una forma civilizada de convivir, principalmente por el bienestar de nuestros hijos y de nuestra nieta. En 2024, a la edad de 67 años, fui homenajeado por la Policía Federal por mis 50 años de servicio a la seguridad pública, desde mi ingreso en 1975 hasta el trabajo administrativo que sigo realizando en la actualidad. Fue una ceremonia sencilla,
pero muy significativa. Miguel asistió vestido con su uniforme, lleno de orgullo. Ana María trajo a la pequeña Sofía, que corría entusiasmada por el cuartel, fascinada por los uniformes y las patrullas. Para mi sorpresa, Lupita también estuvo presente, sentada discretamente al fondo del salón. «Felicidades», Ramón me dijo después, cuando todos estaban marchando. «Te mereces cada medalla y cada reconocimiento. Siempre has sido un hombre honorable». Agradecí sus palabras con un gesto de cabeza, sin saber qué más decir. Percibí un arrepentimiento sincero en sus ojos, una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido y no fue. Y ahora, en 2025, a mis 68 años, reflexiono sobre todo lo que he vivido, sobre las lecciones que he aprendido y sobre el verdadero significado de una vida bien vivida. Perdí un matrimonio de 4 décadas debido a la traición y la codicia, pero no perdí mi dignidad, mi carácter ni mis principios. Esos son tesoros que nadie podrá arrebatarme jamás. La vida me ha enseñado que, a veces, las personas que más amamos son las que más daño pueden causarnos, que confiar en los demás es un riesgo que debemos correr, pero que debemos estar preparados para afrontar las consecuencias, y que el dinero y el estatus social, tan importantes para algunos, no pueden comprar ni el carácter ni la verdadera felicidad. Lupita terminó descubriendo esta verdad de la forma más dolorosa. Abandonada por Arturo cuando le encontró una versión más joven y atractiva, se vio de repente sola, habiendo perdido no solo la comodidad material que tanto valoraba, sino también el respeto de la comunidad, y lo más importante de todo, el amor y la confianza de un hombre que habría dado su vida por ella. No siento ningún placer por su desgracia, solo una tristeza resignada por el desperdicio de algo que podría haber sido hermoso hasta el final. Mis días transcurren ahora con tranquilidad. Me despierto temprano, por costumbre. Tomo mi café en el pequeño balcón de mi apartamento. Voy al cuartel a las 2 de la tarde y regreso a casa sobre las 6. Los fines de semana voy a pescar al embalse con mis viejos amigos. Visito a mi nieta siempre que Ana María viene a Guanajuato y hablo con Miguel por videollamada. Es una vida sencilla, pero honorable. Una vida que, a pesar de las cicatrices del pasado, me llena de orgullo y satisfacción. Si esta historia ha tocado tu corazón tanto como ha tocado el mío, te invito a que dejes un me gusta para alegrarle el día a este viejo de 68 años. Suscríbete a mi canal, querido amigo, para no perderte las próximas historias que compartiré contigo con todo mi cariño. Y cuéntame algo en los comentarios, desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora. ¿Has tenido que enfrentarte a una traición similar en tu vida? ¿Cómo lograste superarla? Este abuelito.